Hola familia. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está la semana? Bien. Bueno, feliz día de las madres y también el Un aplauso para ellos. Estefanía dice que llegó de Madrid a las 3 de la mañana y sin embargo así vienen para acá. Sí, Pero sí, que lo viene saben. muy atrasada, yo dije que llegara. Que no Vale. Bueno, y hoy quería hablar sobre un tema que se llama el poder de la gratitud. Amén. Muy bien. Pero como parece, la gratitud no es simplemente una palabra bonita, educada o agradable. La gratitud tiene poder. Tiene poder para influir. Y influye en el mundo espiritual también. Y también influye a nivel humano aquí en la tierra. Sé que hoy vivimos tiempos muy difíciles. Y este año ha sido muy particular y complicado para nuestra familia. Y parece que precisamente ahora hay muchas razones para no estar agradecidos. Pero hoy quiero hablar precisamente de la gratitud. Y al estudiar este tema me encontré una investigación. Lo interesante es que no eran fuentes cristianos, sino científicos seculares, esa palabra, Sí. que decidieron investigar esta cuestión. No sé por qué, pero al parecer a ellos también les preocupa este tema. Y ellos demostraron que si una persona dedica 5 minutos al día a escribir a un diario o a una agenda porque está agradecida a alguien, naturalmente, ellos no se refieren a Dios, ¿sí? Simplemente encontrar motivos de gratitud, entonces esas personas se vuelven un 17% más felices. No sé cómo calcularon ese porcentaje, de dónde salió exactamente ese 17% de felicidad, pero creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría ser al menos 17% más felices, ¿verdad? Sí, Sí. claro que sí. Yo, por ejemplo, sí. Y sabéis qué más es interesante, hoy en día está muy extendido un problema como la depresión. Cada una la llama de forma distinta, unos la llaman enfermedad, otros como episodios de depresión, otros de otra manera. Pero lo interesante es que a las personas que pasan por este tipo de experiencia o que se encuentran en un estado emocional y espiritual difícil, si se les propone un método tan sencillo, al menos 5 minutos al día, para encontrar y notar motivos de gratitud. Y para un creyente es especialmente importante dar gracias a Dios, pero pienso que no muchos estarán dispuestos a hacerlo. ¿Quién de vosotros, una pregunta, ya está lista para comprar una libreta y empezar a escribir y hacerlo cada día? Muy bien. Mañana comienzo. Lo interesante es que precisamente la gratitud, basándonos en la escritura, no solo en opiniones humanas, ni siquiera únicamente en las conclusiones de científicos que quizá ni creen en Dios. Yo creo que la gratitud influye en la persona. Nos hace más tranquilos, más alegres,
y más felices, ¿verdad? La gratitud está directamente relacionada con la felicidad. Y hoy existe una idea bastante popular, no sé cómo aquí en España, pero en Rusia es muy popular esta idea. Yo intentaba traducir más parecido en ruso, pero dice que así: existe un ciclo de bien y la gratitud es el retorno del bien. ¿Sí? Esa idea popular aquí también. Aunque solo son palabras, al bien no le importa en qué, digamos, cesta le lleva. La cesta económica, la cesta material o verbal. De esta manera el bien nos conecta y nos permite experimentar la felicidad. Pero lo más importante es tener felicidad con Dios. Y eso es la felicidad más grande de todos. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3 a partir de 1. 2 Timoteo capítulo 3 a partir de 1. Aquí habla de tiempos terribles. Timoteo. No hay segunda de Mateo. Por lo menos la Biblia Yo mía busqué no. Mateo y digo, será capítulo 2. Capítulo 3 a partir de 1. Habla de tiempos terribles que vendrán sobre la tierra. Voy a leer. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, soberbios, altivos, maldicientes, desobedientes a los padres, ingratos. Es interesante que esta advertencia no es muy agradable de escuchar, ¿verdad? No apetece mucho creer en ello. Dan ganas de decir, esto no es sobre nosotros. Pero lo primero que quiero destacar es que se habla del futuro, del tiempo final. Y aquí tengo una pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos o no? Sí. ¿Y a quién se refieren estas palabras? La escritura subraya que los tiempos difíciles no vendrán solo porque haya hambre, ni solo porque haya guerras, sino porque las personas cambiarán. Las personas llegarán a ser como aquí está escrito. Y en medio de esta lista tan seria hay una palabra que a primera vista no parece tan grave, pero aquí está escrito que ingratos. Parece que uno podría decir, ¿qué tiene eso de terrible? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad del tiempo si simplemente la gente se vuelve ingrata? Pero si la Biblia lo menciona como una señal de tiempos difíciles, entonces es algo serio. Significa que Dios presta atención a esto. Y significa que nosotros también debemos prestar atención. Y eso significa que incluso a los creyentes hay que recordarles, ser agradecido es correcto. Y ser agradecido es importante. Porque cuando te relacionas con personas ingratas, esto te afecta. Las personas llenas de negatividad
que constantemente murmuran, se quejan, están descontentos, viven en desánimo. Después de hablar con ellos, algo dentro de ti se vuelve pesado, ¿verdad? Como si algo te hubiera sido robado, como si hubieras llegado vestido y te fueras medio desnudo, como si te hubieras quitado la alegría. ¿Pero por qué? Porque la ingratitud destruye. Por la gratitud, al contrario, edifica, levanta, fortalece y trae la luz. Y por eso, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Está dicho de forma muy directa, muy categórica: Dad gracias en todo. Para muchas personas esto no se entiende. Para muchas personas esto no se entiende. Las personas que no conocen a Dios miran esto y piensan: esto es algo raro, es fanatismo. ¿Cómo se puede dar gracias por todo? ¿Cómo dar gracias por el dolor, por las dificultades, por las enfermedades, por las pérdidas? Pero después viene una explicación muy profunda. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Es un orden. Y aquí es muy importante entender algo. La gratitud no es simplemente buena educación. Sí, como enseñamos a los niños a decir gracias, les enseñamos a ser educados, pero para un creyente la gratitud no es solo educación. La gratitud es un señal de madurez. Y yo diría incluso más, es un señal alta de madurez espiritual. Porque dar gracias por lo bueno es algo natural, ¿sí? Dar gracias por la casa que yo tengo, por la salud que yo tengo, por el bienestar material. Pero eso dan gracias tan creyentes como no creyentes también. Pero dar gracias por todo, incluso por lo que no entendemos, incluso por lo doloroso, incluso por lo difícil, eso ya es madurez. Y es un señal de que la persona confía en Dios. Las personas espiritualmente maduras saben dar gracias donde una persona común murmura. Y a veces miras a esas personas y piensas: parece que viven en otro planeta. Porque agradecen por cosas por las que una persona común no podría agradecer. Pero recordad a los primeros cristianos. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron torturados, pero ¿cómo era su espíritu? Permanecían fieles, conservaban la gratitud, y precisamente eso mostraba la profundidad de su madurez. Porque un corazón agradecido es un gran paso hacia la paz, y es un gran paso hacia la alegría, y es un gran paso hacia la victoria interior. Porque la queja y la gratitud son incompatibles. Igual que son incompatibles la rebeldía y la gratitud, son incompatibles la negatividad y la gratitud, el descontento y la gratitud. Veamos el ejemplo de José. Y sobre él está escrito en Salmos 105, versículo 18.
¿Alguien puede leer? Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello. ¿Continúa? Está. En mi traducción está escrita, afligieron sus pies con grillos, ¿sí? En hierros fue puesta su alma. Su alma fue puesta en hierros. ¿Imagináis cómo es posible? Esta es una de las imágenes más fuertes del sufrimiento en los salmos. Se trata no solo del dolor físico, sino también de dolor psicológico y espiritual. Es la descripción de un estado cercano a la desesperación, la crisis interior, la sensación de abandonado, pero él pasó por la traición, ¿sí? Recordamos, por la injusticia, por la esclavitud, por la prisión, pero permaneció fiel a Dios. Y está escrito, el Señor estaba con él. Recordamos eso. Pero pregunta, ¿dónde estaba Dios con él? ¿En la esclavitud? ¿Dónde estaba Dios con él? ¿En la prisión? ¿Dónde estaba Dios con él? ¿En la injusticia? Es algo sorprendente, ¿sí? Porque dentro de José se estaba produciendo un proceso profundo. Dios estaba formando su corazón. Dios estaba cambiando su interior. Dios estaba haciendo de él otra persona. Y después incluso el faraón lo notó. ¿Recordáis que notó el faraón? Un hombre que no conocía a Dios miró a José y dijo, en Génesis capítulo 41, versículo 38 está escrito, como es una pregunta que dice Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Otra vez, hallaremos a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Imagínense, un hombre incrédulo vio en él otro espíritu, el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace un corazón agradecido, forma en nosotros otro espíritu. Y como nos gustaría que hoy también en nosotros estuviera ese espíritu. Porque en la iglesia es fácil dar gracias, es fácil cantar, es fácil decir aleluya cuando estamos aquí juntos. Pero la verdadera madurez se prueba en casa. Cuando es difícil, cuando no se entiende, cuando duele, cuando no hay respuestas. Es precisamente ahí donde muchas veces, incluso por cosas pequeñas, olvidamos este principio cristiano tan importante, ser agradecidos en todo. Como, es algo natural para como mi esposa prepara la comida y yo no siempre digo gracias, ¿sí? Pero es algo normal, es algo cotidiano, ¿sí? Pero ahora tenemos una costumbre, yo no puedo traducir como palabras, es un juego de palabras, pero hay dos palabras para los hombres y para las mujeres. Ahora es como nuestro juego ahora, y yo creo que Ana entiende y sí puede traducir, pero yo creo que no es imposible. Significa dos cosas. Para cuando
dices a hombre, dices una palabra молодец. Y para mujeres, dices palabra умница. Pero es un... Es difícil traducir, si no, Sí, no existe una palabra exacta para Sí, en no español. tiene ese sabor. Es ¿sí? como para agradecer y para indicar, ¿no? Que has hecho bien. Como Sí, muy pero- bien. pero Aquí es dicen como- más muy bien. Muy bien, pero no puedes como expresar esas emociones, ese juego, ese sabor, ¿sí? Sí. Ese riqueza que Sí. significa eso. Pero, y vamos a ver otro ejemplo muy poderoso, es el de Job. Él dijo en Job capítulo Job. En Job capítulo 2, versículo 10. ¿Alguien puede leer? Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? Recibiendo de Dios el bien y el mal no lo recibieron. En todo esto no pecó Job Está. con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero no, que es interesante esa frase, esa pregunta, cuando hablaba con su esposa. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? En contexto, Job dice esto a su esposa después de haberlo perdido todo y muestra que acepta de la mano de Dios tanto la bendición como la prueba sin acusarle. Estas son palabras de un hombre maduro, un hombre que ha pasado por el dolor, que ha pasado por pérdidas, que no entendía lo que estaba ocurriendo, pero aún así confiaba en Dios. Porque la madurez dice, Señor, no lo entiendo todo, pero aún así te doy gracias. Y aquí nace el verdadero poder de la gratitud, porque dar gracias en los buenos tiempos es agradable, pero dar gracias en los tiempos difíciles es poder. Es fe, es madurez en confianza en Dios. Y precisamente ese tipo de gratitud trae el corazón un paz que no se puede explicar con la lógica humana. Porque cuando una persona da gracias a Dios, incluso en el valle, incluso en el dolor, incluso en la prueba, entonces su corazón se vuelve libre de la queja, libre del resentimiento, libre del miedo. Y entonces la gratitud deja de ser solo palabras, se convierte en una fuerza que levanta a la persona. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aquí está escrito, por nada estéis... Sí, pero yo quería que alguien podría leer en nueva traducción. O sea, no Reina Valera. Otra. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Alguien tiene la nueva traducción? No se preocupen por nada. Vale, eso. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Hasta el 6 o el 7? Sí, está. Hermanos, nos resulta muy cercano el hecho de que debemos abrir nuestros deseos delante de Dios. Nos resulta muy natural en el corazón que podemos pedirle cosas a Dios. Y si ponemos en una balanza todas nuestras oraciones, cuánto agradecemos a Dios y cuánto le pedimos.
¿qué pasa? Probablemente nuestras oraciones se podrían resumir así. Dame, dame, dame. Sí, por favor. Muy a menudo nuestra oración van precisamente en esa dirección. Pero la Escritura nos llama muchas veces a la gratitud. Y fijaos, incluso la forma de pedir está indicada en la Biblia como hacerlo correctamente. Está escrito: haced conocer vuestras peticiones delante de Dios con acción de gratitud. ¿Sí? Es decir, tus problemas, tus necesidades, tus preocupaciones, preséntalos a Dios con gratitud. Y parece que uno podría decir: bueno, ya lo hacemos. Señor, gracias a ti, gracias, aleluya, etcétera cosas. Pero muy a menudo eso ocurre de forma automática, ¿sí? ¿Verdad? Cuando oramos como algo mecánico, sin conciencia, fría y a veces casi sin participación interior. Sin embargo, aquí la Escritura, yo creo, nos llama incluso en los momentos más difíciles y más bajos de la vida a encontrar una razón para dar gracias. Sí, incluso los científicos seculares demuestran que la gratitud hace a la persona más pacífica y más feliz, cuanto más debemos creer en la Biblia, la palabra de Dios. Porque cuando encuentras una razón para dar gracias a Dios, eso se refleja en nuestro mundo interior. Afecta a nuestro estado de ánimo, afecta a nuestro corazón. Aquí está escrito: no os inquietéis, de otra traducción, por nada. No preocupáis por nada. Suena bonito, muy correcto, muy espiritual, pero siendo sinceros, no nos sale, ¿verdad? No preocupáis por nada. Es como si dijeras simplemente: no te preocupes. Bien, ¿quién quiere no preocuparse? Creo que todos, ¿sí? Si preguntas quién está a favor de no preocuparse, todos los manos arriba. Pero la cuestión es otra. ¿Qué hacer cuando la preocupación aparece sola? Tú no planeaste preocuparte, decidiste no preocuparte, pero dentro sigue la ansiedad. Es como si hubiera un botón de pantalla digital de móvil cuando llama alarma de despertador y está escrita en ese botón: no preocuparse. Lo pulsas y no funciona. ¿Sí? Y aquí la Escritura dice: no os inquietéis por nada. Pero más adelante dice: si no. Vamos a ver más profundo qué significa ese si no. Ese si no es muy importante, porque ahí está la clave. Tú dices: estoy preocupado. La Escritura responde: pero hay una salida, hay un mecanismo espiritual, hay una respuesta de Dios. Esa respuesta es: con acción de gracias presentad vuestras peticiones delante de Dios. Con acción de gracias. ¿Sí? Y ahí está el secreto, porque no se entiende desde la lógica. Parece que no hay razones para dar gracias, parece que solo se puede dar gracias por lo bueno,
y lo comprensible, pero precisamente cuando empiezas a dar gracias a Dios en medio de la preocupación, ahí se manifiesta nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar, y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Cuando una persona da gracias a Dios, cuando todo es confuso, eso agrada a Dios. Eso es lo que Dios mira. Y entonces eso si no empieza a funcionar. Cuando empezamos a dar gracias a Dios en la ansiedad, en la preocupación, en las dificultades, entonces el corazón empieza a cambiar. Por eso la gratitud no es solo palabras, es una manifestación de la fe. Y vamos a ver el 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oraciones, peticiones, súplicas. Eso se entiende. Eso lo hacemos. Y cuando más difícil es para nosotros, más oramos. Pero después dice aquí en ese versículo, acciones de gracias para todos los hombres. Y aquí ya se vuelve más complicado, parece. Dar gracias a Dios por todas las personas. Inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué? Si conocieras a mi jefe, si conocieras a mi vecino, en nuestro caso, vecinos, porque son ocupas. Si conocieras a algunas personas a mi alrededor, y la escritura dice, por todos los hombres, por todos, porque sí, por todos, por ese también, por esa también, por él también. Aquí el tema de la gratitud entra en un nivel muy profundo, porque todavía se puede entender dar gracias a Dios por las circunstancias, sí, lo entiendo, pero dar gracias a Dios por personas que causan dolor, ahí es donde comienza el crecimiento espiritual, ¿verdad? Quiero mostrar un ejemplo espiritual importante. Hay dos palabras sencillas del ámbito de agricultor, grano y paja. Hay personas que para nosotros son fáciles de percibir como grano, personas buenas, agradables, útiles, y hay otras que mentalmente clasificamos como paja, personas ásperas, desagradables, difíciles, las que hieran, las que irritan, las que incomodan. Y en la escritura está escrita que llegará un tiempo en el que Dios separará el grano de la paja. Está escrito en el Evangelio Lucas capítulo 3, 17. Y a nosotros nos resulta fácil pensar, claro, nosotros somos el grano. Y ellos, pero entonces surge una pregunta, ¿para qué sirve la paja? ¿Para qué están todas esas personas difíciles? ¿Para qué están las personas que hieran? ¿Para qué están las personas que nos tensan? ¿Para qué están las personas que nos hacen daño? ¿Qué piensas? ¿Sabéis? El grano no crece sin la paja.
precisamente las personas difíciles participan en nuestra formación. Ellas revelan nuestro carácter, nos prueban y nos ayudan a crecer. Por eso la Escritura enseña a dar gracias a Dios por todas las personas, no solo por las cómodas. La verdadera madurez es dar gracias a Dios incluso por aquellos a través de quienes Él está transformando nuestro corazón. Y hermanos, el último versículo vamos a ver en los Romanos capítulo 1, 21. Aquí está escrito, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sin que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Palabra. ¿Sí? Entonces, habiendo conocido a Dios, ¿a quién se refiere esto? Los discípulos. A personas que ya conocen a Dios, a creyentes, a quien ya han conocido a Dios, no están en contra de Dios, pero aún así no lo glorificaron. No le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias. Y después se describe una especie de espiritual, como especie de espiral, como descendiente del ser humano. Dice, se envanecieron como vanidad, negocios, trabajo, cosas terrenales, ocupaciones, y luego vino la oscuridad en el corazón. Su corazón fue, me gusta esa palabra, su corazón fue entenebrecido. Esto es lo que espera a las personas ingratas. Oscuridad por todas partes, oscuridad. Pero por eso dar gracias cuando hay oscuridad es difícil. Porque hay oscuridad en la mirada, no hay luz. Y se han llenado de ocupaciones. Pero está escrito, no estéis afanosos, como en otra traducción, preocupados por nada, sino dad gracias en todo. Recordar las oraciones de Jesucristo. Él dio gracias siempre. Y aquí, y qué poder y qué influencia tiene la oración de gratitud. Y hoy os invito a todos los que lo están pasando mal, a todos los que sufren, a los que tienen dolor, a los que no entienden lo que ocurre, a aplicar precisamente este método. En el mundo espiritual, esto tiene influencia, tiene poder, funciona y nos traerá paz y gozo. Dad gracias a las personas, dad gracias a Dios, dad gracias por las situaciones buenas, malas y complicadas. En esto hay poder y en esto está la voluntad de Dios. A Él sea la gloria por todo. Amén. Y gracias por la atención. Ahora hacemos santa.